Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo video, una nueva clase de nuestro seminario sobre construcción de identidad. Vamos a seguir ahondando en algunas de las figuras más destacadas de la historia de la psicología. Vimos a Freud, vimos a Adler y ahora vamos a ver a otro personaje muy destacado en la historia de la psicología que también está íntimamente relacionado con la historia de Sigmund Freud, que es el suizo Carl Gustav Jung. Eh, un psicólogo que estuvo prácticamente de moda durante mucho tiempo, hace algunos años, allá por los años 90. Ahora quizá no se habla tanto de él y de su escuela, pero siempre está presente porque dejó una impronta muy importante en el desarrollo de la psicología a través de su concepción que se denomina psicología analítica, para distinguirla del psicoanálisis freudiano. Vamos a hablar un poco de él y de su vida. Jung nace en Suiza en 1875 en una familia de clase media, donde había pastores protestantes y tenía un abuelo que compartía el nombre con él. También era Carl Gustav Jung, aunque era Carl con K y no con C, como en el caso de nuestro personaje de hoy. Y este abuelo había sido un personaje muy reconocido en el ámbito cultural suizo y también tenía mucho que ver con lo que Jung va a estudiar dentro del campo de la psicología. Carl Jung estudia medicina en Basilea y se recibe de médico y empieza a ejercer la medicina dentro del campo de la psiquiatría en la clínica psiquiátrica conocida como Burgholzli. Allí empieza a tratar a muchos pacientes, entre ellos a una tal Sabina Spielrein, que después va a ser un personaje destacado también dentro de la historia de la psicología, que también conoce a Freud. Es una mujer afectada de una histeria muy profunda que tiene que ver con la represión sexual. Jung la trata y la saca de su estado patológico y terminan teniendo una relación muy profunda que los convierte en amantes. Y digo amantes y no simplemente parejas porque el caso es que Jung estaba ya casado con Emma Rachenbach, que era su esposa, que era una mujer de mejor condición económica que él y que de hecho le permite a él entrar de algún modo en la sociedad de la época. La historia de Jung con Sabina Spielrein y con Freud está muy bien retratada en una película que les voy a recomendar, que es Un método peligroso. Una película que salió hace algunos años, muy buena, muy bien documentada, es casi como una película documental, de hecho. Trabaja Viggo Mortensen, el argentino, que hace de Freud, y es una película que sirve mucho como para introducirse a la historia de la relación entre Jung, Sabina y Freud. Jung se empieza a relacionar con Freud por carta, lo admira mucho, lo defiende en algunos congresos donde todo el mundo defenestraba a Freud por este tema de la teoría sexual y el escándalo que generaba, y Jung lo defiende casi como militantemente. Empieza a escribirse con Freud, como decía, y terminan conociéndose un día de 1907 en el que, sin darse cuenta prácticamente o sin tenerlo previsto, desarrollan un encuentro prolongado a lo largo de 13 horas en la que no pueden parar de hablar. Era tanto lo que estos dos hombres geniales tenían para compartir que desarrollan un diálogo de 13 horas, digamos, en distintos ámbitos, pero de corrido. Esto está representado también en la película que les menciono. Freud lo ve a Jung prácticamente como el príncipe heredero del movimiento psicoanalítico que estaba gestando. Se funda la Sociedad Psicoanalítica Internacional y lo ponen a Jung de presidente, nada menos. De hecho, Jung aparece en el centro de la famosa foto de la reunión de la Sociedad Psicoanalítica Internacional, donde está Jung y Freud en el centro. Después aparecen muchos personajes alrededor que forman parte del séquito de Freud, como Ernst Jones, por ejemplo. Y abajo aparecen sentadas muchas mujeres
Entre ellas Toni Wolff, que también va a ser una paciente de Jung con la que va a desarrollar una relación amorosa. Jung, de hecho, quizá no de un modo muy explícito, pero creía, digamos, o practicaba, mejor dicho, la poligamia. Él tenía a su esposa y a la vez tenía amantes, y su esposa era relativamente consciente de esto, hasta incluso tuvo relación con las amantes de Jung. Bueno, hay mucho para pensar para reflexionar sobre la biografía de Jung. Paradójicamente, Jung, que era un hombre muy liberal sexualmente, a diferencia de Freud, que era más bien un reprimido, tenía a su esposa, pero era un hombre de una conducta intachable, se podría decir, en términos morales. Jung, a pesar de esta vida más licenciosa que llevaba, va a empezar a descreer poco a poco de la teoría sexual freudiana. ¿Por qué? Porque para Jung el inconsciente es algo mucho más complejo de lo que es para Freud. No es simplemente el lado oculto de la vida anímica, aquello que está más allá de la observación posible de la vida diurna, de lo consciente, sino que es un universo muy complejo que está conformado por un número inmenso de símbolos y también de lo que él va a llamar arquetipos, que los arquetipos van a ser como formas puras puras en el sentido de universales, sería mejor decir formas universales de la constitución psíquica de los seres humanos. Entonces, para Jung hay dos niveles del inconsciente. Está el inconsciente personal, que es más o menos equivalente al inconsciente freudiano, aunque con menos connotación en lo sexual. Y después está el inconsciente colectivo, que es como el bagaje espiritual de la humanidad que compartimos todos los seres humanos y que tiene que ver con los elementos arquetípicos propios de las culturas de los distintos pueblos o de la humanidad en general. Después él va a definir una serie de arquetipos de los que vamos a hablar a continuación. Previo a esto, desarrolla, como decía, su relación con Freud. Es invitado a la Universidad de Clark en Estados Unidos en 1909. Los dos son invitados. Y en este viaje empieza a haber una especie de cortocircuito entre ellos, también muy bien representado en la película. Se empiezan a comentar los sueños de uno y de otro, se analizaban los sueños mutuamente. Y Freud empieza a darse cuenta no solo de que Jung se iba a terminar convirtiendo en un disidente, sino de que iba a terminar siendo un verdadero peligro para la constitución de la sociedad psicoanalítica, que él ya veía como una especie de escuela que le pertenecía. Es decir, Freud, si bien fue un revolucionario para su tiempo en materia psicológica, también se termina convirtiendo en un dogmático. Como suele pasar con muchos revolucionarios, termina convirtiendo en dogma o doctrina aquello novedoso que él pensaba. Entonces veía en Jung el peligro del cisma, ¿no? De que se estableciera un quiebre dentro del ámbito psicoanalítico y que él perdiera ese trono, digamos, que tenía como el fundador del psicoanálisis. Esto lo hace empezar a desconfiar de Jung y terminan rompiendo por vía epistolar. Jung le escribe, mejor dicho, Freud le escribe una carta a Jung donde prácticamente lo deshereda, ¿no? Le quita su bendición y Jung la acepta estoicamente y funda su propia escuela, no sin antes pasar por una etapa de una crisis espiritual muy profunda hacia 1913, que es el año de la ruptura, en la que Jung empieza a enfrentarse a sus propios conflictos, a su propia neurosis, descubre que es un neurótico y que es un neurótico descompensado, así como el propio Freud también lo era. El hecho de que una persona sea psicólogo o psicoanalista no lo libera de la condición de neurótico. Y Jung termina, digamos, muy solo, rompe con Sabina Spenreich también, y empieza ahí a elaborar su concepción, en parte a partir de una experiencia personal que tiene muy interesante, que es la redacción o confección, mejor sería decir, del llamado Libro Rojo, que es un libro muy grandote que va escribiendo a lo largo de unos años, que no es simplemente un libro donde él escribe sus teorías, sino un libro donde él proyecta todo lo que va encontrando en su propio inconsciente. Es un libro donde no solamente hay escritura, sino que hay dibujos, símbolos,
él representa sus sueños, los describe, también cosas que le pasan en la realidad. Es como una especie de autobiografía espiritual de su propio inconsciente. Este libro se publica muchísimos años más tarde. Él de hecho no lo dejó para su publicación. Tenían acceso a él solamente algunos allegados, sus discípulos. Se publica recién en el año 2009 y hay hoy en día una edición en castellano comentada, porque el libro original es una especie de manuscrito al modo de los textos medievales, ¿no? Un libro escrito completamente a mano e ilustrado. Jung se va a vivir a una casa que empieza a construir él en Bollingen, siempre en Suiza, y después durante los años 20 fundamentalmente desarrolla una serie de viajes muy interesantes por África, por la India, por América, incluso donde conoce culturas diferentes a la occidental europea y a las tradicionales conocidas a través de los libros, ¿no? Entonces entra en contacto con todo un mundo y un universo espiritual que le permite ahondar en este tema de los arquetipos que estábamos comentando. Y cuando hablamos de arquetipos hablamos de algunas figuras características, ¿no? Hay uno que es fundamental, que es el arquetipo de persona. La persona es algo parecido a lo que en psicología tradicional se denomina la personalidad, que es la máscara que la persona, que el ser humano se pone para lidiar con su entorno. Es lo que muestra al exterior, que es un arquetipo en sí mismo, digamos, aquello que uno muestra y que se suele relacionar al yo consciente, por ejemplo en el caso de Freud, ¿no? Recuerda que había yo, super yo y ello. Bueno, el yo consciente sería de algún modo la persona en Jung. Pero esta persona tiene un opuesto, y en Jung todos los conceptos tienen un opuesto, como buen admirador que es del taoísmo y de toda la cultura oriental que refiere a la armonía de los contrarios. El opuesto de la persona sería la sombra, que es otro arquetipo que sería el lado oscuro de la personalidad de cada uno. Jung dice que aquello que somos a nivel consciente, lo opuesto a eso lo somos a nivel inconsciente. En el caso de los tipos psicológicos de los que ahora vamos a hablar, por ejemplo, él refiere a la personalidad del extrovertido y del introvertido. El introvertido es extrovertido a nivel inconsciente y viceversa. Bueno, sombra y persona son arquetipos complementarios y opuestos. La sombra es el lado oscuro, decía, de la persona, y hay algunos individuos en los cuales esa sombra gana protagonismo y pasa al frente y reemplaza a la persona. Un caso ilustre es Adolf Hitler o Himmler, el Heinrich Himmler, que era el segundo al mando de Hitler, que según algunos estudios psicológicos de tendencia junguiana dicen que él era en sí mismo su sombra, era su anti-yo, es decir, era el lado oscuro de su inconsciente, estaba tan proyectado en el afuera que era su personalidad operativa diurna. Una cosa bastante tenebrosa que se suele dar en los psicópatas, ¿no? Y en ese tipo de personalidades, en los asesinos seriales, etc. Otro par complementario muy mencionado en la obra de Jung es el par ánima-animus, que es la representación de lo femenino, en el caso del ánima, en el inconsciente masculino, del varón, y el animus sería lo opuesto, sería la representación de lo masculino en el inconsciente de las mujeres, de femenino. Bueno, aparece acá un poco recreada, aunque en una clave más simbólica, la bisexualidad constitutiva del inconsciente, de la que ya hablaba Freud también, ¿no? De hecho, hay que decirlo, Jung nunca deja de ser del todo freudiano, es un buen continuador de la obra de Freud, pero agrega elementos que Freud nunca hubiera podido aceptar y que de hecho tienen que ver con su ruptura. Por ejemplo, todos los elementos que tienen que ver con el esoterismo, el ocultismo, cosa que a Jung lo fascinaba. Su tesis de graduación tiene que ver con el estudio de los fenómenos ocultos. Hay una anécdota entre Jung y Freud, también recreada muy bien en la película, en la que ellos están hablando de todos estos temas y de repente cruje un mueble en la sala en la que estaban dialogando. Freud se sorprende, dice que raro, será un efecto del calor, y Jung dice no, eso es
algo que yo sabía que iba a sonar porque lo estaba sintiendo en mi diafragma. Es como un efecto, digamos, paranormal o parapsicológico de lo que estoy sintiendo yo en este momento en mi interior y de lo que es esta discusión. De hecho, ese ruido va a volver a generarse ahora mismo. Freud se queda como diciendo, bueno, ya estamos hablando de tonterías, y de repente vuelve a crujir el mueble. Freud se asusta, dice, bueno, esto es un disparate, se levanta y se va ofendido porque no podía lidiar con la idea de que Jung quisiera incluir dentro de la concepción científica psicoanalítica el ocultismo. Bueno, Jung se separa de Freud, como decíamos antes, y termina incluyendo todos estos elementos en su teoría. Hay muchos arquetipos. Después está el arquetipo del sabio o del anciano sabio, ¿no? Jung en un momento empieza a estudiar la alquimia. Por acá atrás tengo el libro Psicología y Alquimia, que está en la carita de él también. Empieza a estudiar la alquimia y se da cuenta que la alquimia no era solamente, o como se suele decir, la antecesora de la química, sino más bien la antecesora de la psicología profunda, la psicología del inconsciente, que es la que él va a estudiar, al igual que Freud. Como decía también antes, Jung descree de la teoría sexual porque para él la libido, la energía psíquica, no es solamente de origen sexual, sino que es mucho más amplia. De hecho, está conectada con el inconsciente colectivo. Tiene que ver más bien con una energía de índole espiritual compartida por toda la humanidad. Incluso Jung habla de un fenómeno ya en los últimos años de su carrera. Él muere en 1961. Habla de un fenómeno muy interesante que denomina sincronicidad, que nunca llega a desarrollar del todo en el plano científico, porque es una teoría muy difícil de demostrar desde lo empírico, pero refiere a una causalidad de tipo arbitraria espiritual. Es decir, fenómenos que tienen una aparente conexión en el tiempo, pero que no derivan uno directamente del otro, sino que se dan simultáneamente, pero no como quien dijera, bueno, programo dos relojes y dentro de un año voy a mirar y los dos están en la misma hora, lo cual sería lógico de esperar, sino el hecho, por ejemplo, de que un mismo número se nos aparezca repetidas veces en un día sin que haya... A mí me pasó estos días, sin ir más lejos, con el número 32. Abrí dos libros que tenía medio abandonados en la página 32 porque los tenía ahí marcados, los leí y después se me apareció el colectivo 32 y después no sé qué otra, bueno, se me apareció el número 32 en varios lugares hasta que un día un alumno me dice que había soñado con el número 32 y ahí realmente me asusté porque son fenómenos que uno dice, bueno, no hay una conexión causal, sin embargo pueden tener una significación, hay que ver qué significa el número 32 para mí en este momento determinado. Por dar un ejemplo, ¿no? Hay miles de ejemplos parecidos e incluso ejemplos que registra la historia. Otro tema que trabaja mucho Jung y que es muy interesante y que ya no es un tema tan, digamos, extraño en el sentido de que tenga que ver con lo paranormal, es el tema de los tipos psicológicos, donde Jung se alinea un poco en el esquema de las caracterologías, de las tipologías relacionadas con lo psicológico, cuyos orígenes se pueden remontar al propio Hipócrates, ¿no? Recordarán la teoría de los 4 temperamentos hipocráticos, melancólico, bueno, ahora se me escapan, pero hay 4 temperamentos, melancólico, flemático, sanguíneo e irascible, si no me equivoco. Bueno, hay 4 temperamentos hipocráticos y Jung recurre a la idea de 2 tipos de temperamento básico o tipos de personalidad. Se dice también que son el introspectivo y el extrovertido. El introspectivo es la persona que vive para adentro, el solitario que prefiere un fin de semana quedarse a leer o a ver una película, a salir y tener algún tipo de conexión con el exterior. Es la persona que elige muy bien a sus amigos y las personas con las que se va a relacionar, aunque quizás establece relaciones más duraderas. Es la persona que puede ser que también tenga cierta tendencia a la melancolía y a la reflexión fundamentalmente.
El extrovertido es la persona de acción, ¿no? La persona que dice, no, che, hagamos algo, está lindo el día, salgamos, te llama enseguida. Tiene un montón de amigos, aunque sean relaciones que a lo mejor sean efímeras y al poco tiempo tiene otro montón de amigos diferentes. No soporta estar solo, tiene que estar todo el tiempo con gente. En general practica cierta forma de liderazgo o de personalidad que contagia el entusiasmo, al punto que pueden tornarse un poco molestas estas personas, porque siempre quieren llevar a los demás hacia lo que ellos quieren hacer, sin respetar a lo mejor los gustos y deseos de las otras personas. Son personas que no reflexionan tanto lo que hacen, sino que primero actúan y después piensan en lo que hicieron. Por ejemplo, estos son los dos tipos fundamentales que, como decía antes, en su lado inconsciente pueden recrear a su opuesto. El extrovertido a nivel inconsciente puede ser introvertido, entonces puede ser que haya muchas cosas que tiene muy bien guardadas, mientras que el introvertido a nivel inconsciente puede ser extrovertido, y esto se puede manifestar en ciertas situaciones donde en situaciones límites, por ejemplo, donde nadie espera de esa persona que actúe y tome decisiones, y lo hace en el momento en que todos están atacados de pánico o consternados. Él actúa porque aflora su lado inconsciente, que es el opuesto, el extrovertido. Bueno, a la vez Jung habla de distintas modalidades de combinación de estos dos tipos psicológicos con lo que se podría llamar modalidades del comportamiento que tienen que ver con lo intelectual, lo sensitivo, lo sentimental y lo intuitivo. Bueno, lo estoy leyendo porque a veces uno se olvida. Acá aparece un poquito representada, no sé si lo pueden ver en este resumen, los distintos tipos que se pueden dar a raíz de las distintas combinaciones. Hay intelectual extrovertido, intelectual introvertido, sensitivo extrovertido e introvertido, sensorial extrovertido e introvertido, y intuitivo introvertido y extrovertido, de acuerdo a las 4 funciones básicas de comportamiento humano. Esto aparece en el libro sobre Jung de la colección Comprende la Psicología, que es un muy buen resumen. También lo recomiendo como lectura introductoria a este psicólogo tan importante. Bueno, la teoría de Jung ha tenido mucho predicamento, ha tenido muchos discípulos, muchos seguidores. Quizá no se ha estructurado tanto en una escuela formal como el psicoanálisis freudiano, pero sigue teniendo mucha presencia, y hay terapeutas junguianos que, por ejemplo, prestan mucha atención al tema de los sueños, y en general desarrollan terapias que no son tan extensas como las psicoanalíticas, tratan de ir más a una salida rápida de la problemática de la persona, pero tiene mucha incidencia en la cultura. La terapia, la psicología de Jung ha influido a muchos artistas, cineastas, artistas como Jackson Pollock, que era un pintor que hacía pinturas donde lo que solía hacer era colocar la lámina o la tela en el piso y rociarla con un pincel manchado en colores de óleo, la sustancia que fuera, y hacía unos cuadros improvisados que para él expresaban de alguna manera el inconsciente colectivo en el sentido junguiano. También aparecen referencias a Jung en mucha música. Hay un disco del grupo de Police de Sting que se llama Synchronicity, en relación al concepto de sincronicidad junguiano. Lo nombra en algunas canciones, menciona el arquetipo del ánima y el animus, por ejemplo, Luis Alberto Spinetta, etc. Bueno, como siempre les voy a recomendar un libro que creo que es el primer libro que yo leí de Jung, y creo que es uno de los más completos, que se llama El hombre y sus símbolos. Parece un librito chico, pero es importante, tiene letra chica.
Hay una edición que nunca volví a encontrar, pero que tenía una profesora mía, que es ilustrada, que es magnífica, donde aparecen ilustraciones de todo lo que aquí se menciona. Este fue el último libro de Jung, así que de algún modo cumple la función del esquema de psicoanálisis de Freud, en el sentido que aparece un resumen de toda su teoría en el final de su vida. Lo estuvo redactando hasta la semana previa a fallecer, de hecho. Pero hay que aclarar que no es todo el libro de Jung. Jung escribe la primera parte únicamente, que se llama Acercamiento al inconsciente. El resto del libro aparecen sus discípulos y colaboradores, entre otros Aniela Jaffe, que fue también la que colaboró en la redacción de su autobiografía personal. Recuerdos, sueños, pensamientos, o recuerdos, pensamientos y sueños, algo así se llama el libro. Bueno, un psicólogo muy interesante que vale la pena estudiar e investigar y leer. En próximos encuentros vamos a tratar ya de los continuadores de Freud, de aquellos que, si bien se desviaron un poco de la teoría originaria de Freud, siguieron perteneciendo al ámbito del psicoanálisis, como son Melanie Klein, fundadora de la llamada Escuela Inglesa, y Jacques Lacan, fundador de la llamada Escuela Francesa de Psicoanálisis. Los dejo con estas inquietudes. Recuerden suscribirse al canal, hacerme las preguntas que consideren pertinentes o comentarios, y nos vemos en próximas entregas. Como siempre, gracias por estar.